Buenas tardes, agradecerle que están aquí compartiendo con nosotros. Soy Sandra Lara, del equipo técnico del Consejo Nacional de Competitividad, coordinadora sectorial. Estamos en el ciclo de conversatorio de Compite. Ya la semana pasada estuvimos con el tema del empleo y precisamente hoy vamos a hablar de la importancia de la cooperación empresarial y de los clústeres en la actual situación de la enfermedad, de la pandemia del COVID-19. Entonces comenzamos. Como ustedes ya saben, en esta parte no hemos obviado esa cantidad enorme de números, de información que muchos ya manejamos sobre la situación económica global. Sí hay que destacar que esta pandemia ha sacudido las estructuras socioeconómicas a nivel global. Los impactos se estiman en cifras astronómicas de pérdidas de vidas y de empleo. Esta crisis tiene características diferentes quizá a otras, que es una crisis del lado de la oferta y del lado de la demanda. O sea, los consumidores no tienen la disponibilidad de recursos, así como también las empresas han perdido oportunidad de continuar sus actividades productivas, sus actividades comerciales. También, fruto de la parálisis en algún momento, digamos, casi total, que hubo en la economía dominicana como a nivel global, se produjo una interrupción de materias primas y de rupturas de la cadena de suministro, que son temas importantes para poder trabajar la continuidad de los procesos productivos y de los procesos de fabricación. Esta nueva situación, como tiene que ver con salud, tiene que ver con empleo, tiene que ver con oportunidades, ha generado también nuevos patrones de consumo y de hábito en los consumidores. Según la Comisión Económica para América Latina, a finales del mes de junio, ellos apoyaron un levantamiento de información en todas las cámaras empresariales de América Latina y identificaron el cierre de 2.7 millones de empresas formales. O sea, estamos hablando de una situación, y yo sé que ya ustedes lo saben, estamos hablando de una situación realmente que trasciende mucho, y una pérdida de 8.5 millones de empleo. En República Dominicana también hemos perdido se estima alrededor de 1 millón de empleos formales, eso sin tomar en consideración el tema de los empleos y de las iniciativas y las microempresas informales, que como ustedes saben representa un porcentaje enorme del tejido productivo de la República Dominicana. Ya también en el país, ya para el mes de mayo, el Ministerio de Industria y Comercio, junto con el Programa de Naciones Unidas, también hicieron un levantamiento sobre el impacto de esta pandemia en las pequeñas y medianas, pequeñas y medianas empresas. Ellos plantean en la metodología que fue un levantamiento de información a las empresas que estaban en el registro de MIPYMES, o sea que no fue con el cálculo de una muestra específica, sino que se le mandó a todo ese público y respondieron. Pero lo importante es que de esas empresas que respondieron, el 50% identifica que han sido afectadas en sus carteras de préstamo. El 33% identifica que su producto o su servicio se ofrecen netamente presencial, y ya eso le genera una dificultad para poder continuar sus actividades. El 32% le faltó materia prima, y el 52% de esas empresas tienen problemas de liquidez. Si nosotros vemos rápidamente, digamos que son las problemáticas clásicas que presentan las pymes y las pequeñas empresas.
También hay que considerar que en esta situación no todos los sectores han sido ganadores o han sido perdedores. En sentido general, la CEPAL plantea algunos sectores, pero así rápido, viéndolo concreto en lo que es la economía dominicana, podemos decir que el turismo ha sido de los sectores con más impacto drástico. También la industria cultural tradicional, la reparación de bienes, el transporte, con impacto significativo, energía, electricidad, construcción, actividades financieras, en el renglón de bebidas, maderas y muebles, la industria química. Sin embargo, hay otros sectores que han tenido un impacto, digamos, moderado, o inclusive algunos expertos plantean que son ganadores en términos de esta situación. Y fundamentalmente está el sector de agricultura, ganadería y pesca, la producción de alimentos para el mercado interno y insumos y equipamiento médico, realmente, porque ese ha sido uno de los renglones con más posibilidad, que ha generado más ventas. Telecomunicaciones y el tema también de los envases. Pero sin embargo, toda esta situación podemos sacar alguna enseñanza de esta situación. Y esto es importante en términos de ustedes como gerentes, de sus empresas, de sus pymes, de los clústeres, de cooperativas, de clústeres, de grupos asociativos. Hay una enseñanza que en cualquier momento puede surgir eventos que pongan en riesgo tu actividad económica. Pueden ser conflictos bélicos, catástrofes, que ya nosotros lo hemos vivido en agricultura, en el tema de agricultura, y sobre todo también lo de la pandemia. O sea, debemos estar conscientes y tener presente que un fenómeno o una variable de causa mayor puede interrumpir nuestras operaciones como empresa. Entonces, ahí es importante la actitud del líder de la empresa o de los líderes del sector. Eso es importante, de poder confrontar ese escenario y poder identificar en esa situación las oportunidades. Si nosotros vemos cómo ha reaccionado, digamos, las pequeñas y las medianas empresas en esta situación, nos hemos encontrado, por ejemplo, en las redes, que hay una cantidad importante de empresas que han digitalizado su oferta, que han incursionado en otras actividades y han modificado su patrona de venta, han modificado su producto. Inclusive hay restaurantes que ya te envían la comida. Hay uno que me parece bien innovador, que es la caja gourmet. Hay otros ya a nivel de microempresa que te están, dando el servicio de que los víveres y la fruta te lo dan ya pelado. Digamos que tenemos aprendizajes en esta situación. Como señalamos anteriormente, se ha dado una valorización de la comunicación y la economía, y esto también ha permitido que algunas empresas se reinventen, y esa es la actitud que nosotros queremos impulsar en esta tarde. Pasando ya a conversar ya más de frente sobre el tema en cuestión de los clústeres. Ustedes saben que el Consejo Nacional de Competitividad tiene más de una década trabajando con los clústeres. Y los clústeres es una apuesta, no la única, es una estrategia que nosotros hemos desarrollado para impulsar la competitividad en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en los clústeres, como ustedes saben, es un espacio de cooperación, es un espacio de coordinación entre los diferentes actores de la cadena. Y en la cadena, cuando pensamos en la cadena, tenemos que ver a las empresas que proveen los insumos y los materiales, el transporte, también tenemos que ver las academias, tienen que ver también inclusive los medios de comunicación, dependiendo del sector en que el clúster se desenvuelve. Y es importante esa cultura asociativa. Si nosotros miramos rápidamente
a nivel empresarial, a nivel de grupos asociativos, de cooperativas, la República Dominicana tiene una trayectoria y una cultura asociativa. Difiere mucho entre sectores, pero si nosotros vemos, sobre todo para los pequeños empresarios y las pequeñas iniciativas a nivel agropecuario, cómo esas asociaciones de productores logran, desarrollar eventos, actividades, logran negociar con las autoridades y tienen, un mejor desenvolvimiento. Estas sugerencias que nosotros vamos a conversar no solamente son para clúster, aunque quizá nos fijemos más en eso, pero también recordemos que hay otras modalidades de cooperación empresarial. Tenemos los conjuntos productivos, las redes empresariales, los distritos industriales y otras estructuras de cooperación que no compiten y que no estamos hablando con las asociaciones empresariales. Es otra categoría. Las asociaciones empresariales la vemos como el gremio de ese sector que desea, y los clústeres y estos grupos asociativos están mucho más focalizados hacia el tema de la producción, de mejora de productividad, de logro de acceso al mercado, ese tipo de temas. Entonces, como decía, la asociatividad es esa capacidad que tienen los diferentes actores de una cadena, de una actividad productiva, que le permite desarrollar iniciativas estratégicas que de manera particular, de manera desde mi unidad empresarial, sería difícil impulsar. Y como le decía, hay muchos ejemplos de clúster, hay muchos ejemplos positivos, pero al mismo tiempo también hay ejemplos donde los clústeres no han sido entidades de mucho éxito. Solamente para hacer una mirada rápida, podemos ver lo que sería el mapa de clúster. En la actualidad nosotros tenemos 48 clústeres en la República Dominicana, diseminado en toda la geografía nacional. Tenemos clúster turístico, de la parte de agronegocio, de la parte de manufactura, y también tenemos clúster también que sus empresas son empresas de zona franca. Últimamente hemos desarrollado, en cooperación con Adozona, el clúster de dispositivos médicos. Pero centrándonos en esos clústeres, si nosotros pensamos rápidamente de los clústeres más destacados que tenemos, aguacate, mango, el clúster turístico de Barahona, si nosotros vemos el impulso que han tenido esos rubros, aunque no podemos decir ni tenemos data dura que podemos decir que esos rubros definitivamente han tenido una expansión únicamente por el trabajo de clúster, pero sí podemos inferir, seguramente podemos inferir que la expansión de algunos de esos rubros y de algunos de esos sectores o de algunos de esos destinos turísticos, como el caso de Barahona, el clúster ha jugado un papel, o los clústeres han jugado un papel preponderante en el impulso de esas actividades, en el impulso de ese desarrollo. Vamos a compartir algunas oportunidades los clústeres y las pequeñas empresas pueden utilizar. Lo primero es que cuando hablamos de clúster, hablamos de asociatividad, hablamos de cooperación, estamos hablando que los miembros, los actores involucrados en nuestros espacios, de manera no automática, pero sí de manera sustancial, incrementan su poder de negociación. Y ya eso sería una ganancia. Y hay dificultades que usted la puede trabajar desde su unidad productiva como independiente. Hay variables que usted controla, que la capacitación de sus empleados, que le lleguen temprano, diseñar un buen producto. Sin embargo, hay otras variables que usted no controla. Y ahí entran esos espacios de los clústeres que pueden dialogar, aumentar su capacidad, su poder de negociación con las autoridades, con entidades que están ofreciendo servicios, con la captura de recursos económicos de la cooperación para poder impulsar.
Entonces, estar asociado en grupos, asociaciones y clúster te aumenta esa posibilidad, esa capacidad de negociación con las autoridades. También una oportunidad que hemos identificado es esa posibilidad de conexión interclúster. Y quizás es un mea culpa desde nuestro consejo, que quizás ese tema no lo hemos trabajado a cabalidad, pero sí en esta ocasión puede representar una oportunidad de esa relación que se puede dar entre los clústeres agropecuarios con los clústeres turísticos, con los clústeres, por ejemplo, en este caso, con el clúster de tecnología, de software. Es importante como en la actualidad el tema de las tecnologías de la información se debe convertir, se ha convertido en una herramienta para desarrollar las actividades productivas. Podemos decir que hay una oportunidad ahí de relación con el clúster de software, con la cámara con la Cámara TIC y con la Organización de Mujeres TIC del capítulo de República Dominicana, porque pueden generar negociaciones entre esos diferentes clústeres para que le puedan diseñar soluciones informáticas, soluciones de información que contribuyan a que ustedes puedan permanecer en el mercado. Otra oportunidad, las grandes cadenas comerciales del país en algún momento, quizá ya no tanto, pero en algún momento se vieron desabastecidas con algunos productos. Inclusive llegó una cadena importante, llegó a publicar la necesidad para que se identificaran nuevos proveedores a nivel pequeño. Como ustedes saben, la mayoría de los clústeres están conformados por pequeñas empresas, por pequeños iniciativas. Entonces, para nadie es un secreto que como las cadenas manejan mucho volumen y tienen esa capacidad de negociación por encima de la posibilidad directa que tienen los pequeños empresarios, poder negociar la venta de productos, inclusive de paquetes de productos, a esas cadenas comerciales, podría ser también una oportunidad. No es lo mismo cuando un pequeño productor de aguacate va a negociar con la cadena La Sirena, con el Bravo, es diferente cuando pueden ofrecerle un volumen importante y cuando ya hay una representación de un conjunto de productores que pueden generar mayor información. A nivel de turismo también, a pesar de que es uno de los sectores más impactados drásticamente con esta situación, también hay oportunidades. Por ejemplo, hay que focalizarse, al menos en este corto plazo, en el destino, en el mercado interno, aunque sabemos que eso quizá no es la totalidad, representa una parte pequeña de la participación, y esos destinos que no son un destino de sol y playa, que no son un destino, todo incluido, tienen oportunidades, porque dentro de los patrones de cambio de consumo que está, la gente se va, el consumidor, los clientes se van a direccionar a participar en espacios de espacios ecológicos, espacios agradables, y ahí los destinos que no son todo incluido, que no son los destinos grandes clásicos de República Dominicana, ahí tienen grandes oportunidades desde el mercado interno. Habría que diseñar nuevos productos turísticos para esos clústeres, porque con la situación de cuidado personal que la mayoría de las personas estamos teniendo, generar nuevos productos que se identifiquen con el cuidado de la salud, con la calidad del aire, también es importante. Para el sector turístico, la semana pasada el Ministerio de Turismo aprobó lo que para reabrir los establecimientos del área turística para hoteles, para restaurantes. Y ciertamente que es un paso importantísimo, pero algunos establecimientos, algunos hoteles pequeños y otros tipos de actividades sienten que el protocolo
es que ellos tienen mucha dificultad para ese cumplimiento de protocolo. Y ya, digamos, esos clústeres pueden ir a conversar y a negociar con la autoridad del Ministerio de Turismo y Salud Pública para generar un protocolo más adaptable a la situación real de otras iniciativas, de otras empresas del nivel turístico. Nosotros hemos apoyado, quizá no lo suficiente, a la iniciativa del Corredor del Sur, donde están involucrados los clústeres de la provincia de Peravia, de la provincia de Ocoa, de Palmar de Ocoa, que forma parte de un municipio de la provincia de Azua, y del clúster de Barahona. Ahí se identificó, junto con la consultora Alice Gil, que siempre nos ha apoyado en este proceso, ahí se identificaron muchas iniciativas importantes y cómo esos clústeres y esos destinos pueden generar una ruta, un corredor del sur, una costa del sur, donde el turista pueda disfrutar de todas las amenidades y de todas las los productos turísticos que generan esos destinos. Ahí hay una oportunidad y autoridades nuevas, dentro de poco, van a haber autoridades nuevas, y puede ser un documento específico para iniciar ese proceso de negociación para esos clústeres de manera específica. Pero hace falta que los clústeres se involucren, no solamente uno que otro, sino que como entidad ustedes puedan involucrarse y poder continuar avanzando en eso. Ya dijimos de la necesidad que se tiene de generar nuevos productos turísticos para los clústeres agropecuarios. Con el cierre de los mercados y con la misma situación de salud que los clientes le van a poner mucha atención, se están generando la necesidad de nuevas certificaciones, de cumplimientos de protocolo, de cumplimiento de temas de salubridad. Y en ese sentido, los clústeres tienen posibilidad, como son procesos costosos, que digamos algunos son muy parecidos a los procesos de certificaciones de calidad, pero los clústeres pueden aunar esfuerzo para poder trabajar conjuntamente esos nuevos requerimientos, digamos, de cumplimiento de normativa, de cumplimiento de protocolo a nivel agropecuario. De hecho, hay una experiencia o varias experiencias positivas en esta situación, que un conjunto de pequeños establecimientos del sector hotelero, incluidos representantes de los clústeres, de algunos de los clústeres, generaron una guía, un protocolo para poder garantizar el no contagio, el manejo de los clientes, para evitar situaciones de contagio y cuidado de la salud con el tema del COVID. Dentro de los subsectores, digamos, no ganadores, pero que no le ha ido tan mal en esta situación económica que vive el país como a nivel global, las industrias de alimentos y productos de cuidado personal han generado, han captado nuevos mercados. Ahí la sugerencia de manera específica que podemos compartir con los clústeres de cuidado, de productos de cuidado personal y con los clústeres de dispositivos médicos, es poder integrar nuevos actores en la cadena, de la cadena de valor, poder integrar nuevos actores a esos clústeres. Sería importante para poder completar ese ciclo y también ver nuevas oportunidades para diversificar lo que serían esos nuevos productos de cuidado personal y de cuidado de la salud. Estas son las sugerencias y los temas que hemos compartido con ustedes. Agradecemos mucho su atención, y como siempre estamos a la orden aquí en el Consejo Nacional de Competitividad. Un gusto, Sandra Lara.